Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi esposa me ha engañado con al menos 6 hombres durante 2 años, incluso el día de mi cumpleaños, y me contagió una ETS. Mientras yo cuidaba de nuestros hijos, ella usaba Tinder y documentaba sus aventuras en su diario, sin remordimientos. Ahora, estoy destrozado, luchando por no perder a mis hijos en medio de esta traición imperdonable. Estoy en shock y realmente necesito algún consejo en este momento. Yo 40 y mi esposa de 37 años hemos estado casados por 10 años, y hace nada celebramos nuestro aniversario como si todo estuviera bien. Tenemos 2 hijos maravillosos juntos. Desde el comienzo del año, las cosas han estado raras entre nosotros. Ella ha estado actuando de manera extraña desde el principio del año, irritable, evitándome, y no hemos sido muy íntimos. Algunos días está feliz, otros completamente irritada y explosiva. A veces es una gran madre para nuestros hijos, y en otras ocasiones, ha expresado que desearía que nunca hubieran nacido. Recientemente, tuve que ir al urólogo por una infección urinaria, y los análisis revelaron que podría ser una ETS. Este golpe me dejó en shock absoluto, porque desde el comienzo de nuestra relación, nunca he estado con nadie más que con mi esposa desde que empezamos a salir. Ahora mismo, ella está fuera en un supuesto seminario de negocios, del cual hablé en otro post. Ella ha estado escribiendo diarios personal durante más de una década, y por desesperación, lo leí por primera vez. Resulta que ha estado teniendo múltiples encuentros íntimos durante los últimos 2 años. En particular, hubo una aventura que duró más de 1 año, y parece que parte de su irritabilidad se debía a que su amante siguió adelante con otra persona. También descubrí que tiene una cuenta secreta de Tinder y ha estado acostándose regularmente con otros hombres. Estoy hecho una porquería más allá de las palabras. Me siento castrado y no sé qué hacer, especialmente porque tenemos 2 hijos pequeños que significan el mundo para mí. Necesito consejos sobre cómo manejar esta situación. Debería confrontarla de inmediato. Debería consultar a un abogado primero. ¿Cómo puedo comenzar a procesar esta traición y proteger a mis hijos en todo esto? Gracias por cualquier orientación que puedan ofrecer en este momento tan difícil. Edith. Gracias por todos los comentarios. Como todos sugieren, trataré de consultar discretamente con un abogado lo antes posible, reunir la mayor cantidad de pruebas que pueda, tratar la ETS y, por doloroso que sea, hacer pruebas de paternidad a mis hijos. Para ser honesto, estoy hecho un desastre en este momento y no puedo pensar con claridad. Todo tipo de pensamientos están cruzando por mi mente. Parte de mí todavía la ama y quiere perdonarla, la otra parte está llena de asco y odio, y desearía no haberla conocido nunca. Ojalá pudiera desaparecer en este momento. Actualización, 11 de septiembre de 2024, un mes después. Gracias a todos por sus valiosos consejos. Han sido de ayuda en este momento tan mierda. Después de mi última publicación, mis suegros amablemente se ofrecieron a cuidar a los niños mientras mi esposa estaba en su seminario. Ellos siguen sin saber nada del caos que estoy viviendo. Usé este tiempo para revisar los diarios de mi esposa y tomar fotos de su contenido. Cada entrada era como una puñalada en la espalda, dejándome en un estado de shock e incredulidad. Ya no reconozco a la persona que pensé que conocía y amaba durante más de 1 década. Sin entrar en demasiados detalles, los detalles en su diario harían que cualquier película o serie de televisión que haya visto palidezca en comparación, incluso las 40 sombras de Grey, se quedarían cortas ante las perversiones que leí. Ha estado involucrada con al menos 6 hombres diferentes durante los últimos 2 años. Estos encuentros ocurrieron no solo durante sus supuestos seminarios, sino también en viajes cortos de negocios, cenas y otros eventos supuestamente laborales. Mientras tanto, yo estaba en casa cuidando a los niños, creyendo ingenuamente que estaba apoyando su carrera. En varias páginas describe lo increíbles que fueron esos calientes encuentros para ella, como si fueran lo mejor que le había pasado en la vida. Mientras ella me agradecía por ser un esposo y padre ejemplar, sin el más mínimo rastro de remordimiento. Esta falta de culpa y el nivel de su engaño me hacen cuestionar su estado emocional y mental. Mientras leía los demás diarios, sentí una profunda desesperación y seriamente contemplé el desvivirme. Al final, busqué refugio en casa de unos amigos por unos días, ya que sentía que no podía estar solo, de lo contrario habría hecho algo irreversible. Ellos me apoyaron mucho en ese momento y me ayudaron a contactar a un terapeuta. Ahora estoy recibiendo terapia 1 vez por semana. También me ayudaron a ponerme en contacto con abogados especializados en divorcios. También estoy recibiendo tratamiento para mi infección de ETS. Regresar a casa después de recoger a los niños de casa de mis suegros fue una experiencia emocionalmente jodida.
No podía ni siquiera sonreír. En un momento, mi hija pequeña simplemente me miró y vio mi rostro. Sin decir una palabra, se acercó y me abrazó. En ese momento, me quebré, la abracé fuerte y rompí a llorar. Es mi dulce ángel, y la vergüenza de haber pensado en dejar a mis hijos a merced del desprecio de su madre fue casi imposible de soportar. Durante las primeras semanas después de todo, apenas no podía dormir y dependía de pastillas para poder dormir por las noches. Mi motivación estaba por los suelos, afectando tanto mi vida en casa como en el trabajo. Me obligué a seguir haciendo ejercicio y descubrí que era lo único que realmente me hacía sentir mejor en ese momento. A quien dijo en la publicación anterior que no dejara de hacer ejercicio, gracias, tal vez haya salvado mi vida. El estrés aumentó cuando mi esposa regresó de su viaje. Al principio, me costó toda mi energía ocultar mi disgusto por ella y por lo que sabía de sus acciones. En cierto modo, me he acostumbrado, pero sigue siendo emocionalmente agotador. Ella notó que algo estaba mal, pero aún parece creer que no tengo idea de lo que ha pasado. Su falta de vergüenza es asombrosa. Hace poco me pidió que le comprara el costoso obsequio que le prometí por nuestro 10º aniversario, para el cual inventé una excusa para no comprarlo aún, a pesar de que se fue a otro viaje de negocios justo el día después de nuestro aniversario, lo cual estaba escrito con dolorosos detalles en sus diarios. Para empeorar las cosas, incluso estaba organizando una reunión con su última pareja el día de mi cumpleaños. Hoy en día me siento mucho mejor, gracias al ejercicio y la terapia. Nunca había ido a un terapeuta antes en mi vida, y para ser honesto, me arrepiento de no haberlo hecho antes. A pesar de que mi esposa me traicionó de la peor manera posible, una parte de mí aún pensaba que tal vez todo esto era mi culpa. Tal vez si hubiera hecho esto, si hubiera puesto más esfuerzo en aquello, me culpé por muchas cosas. Mi terapeuta me ayudó a ver que, aunque podría haber hecho algunas cosas de manera diferente, al final, no puedo ser responsable de las acciones que ella decidió tomar, y nadie merece ser traicionado de la manera en que yo lo fui. Si tengo culpa de algo, es de culparme por todo, siempre poniendo sus necesidades por encima de las mías, y confiando en ella incondicionalmente sin cuestionarla. Aunque me resultaba extremadamente difícil equilibrar el trabajo y cuidar a los niños solo cada vez que ella se iba a uno de estos viajes, yo siempre la dejé ir después de convencerme de que lo hacía por ella. Ella me convenció de que debía apoyar su carrera y dejarla escapar del estrés de estar en casa, diciéndome que eso era lo que haría un esposo verdaderamente solidario, y que si tal vez tuviera un mejor trabajo o le hiciera más feliz, ella no sentiría la necesidad de escapar de casa. Mentiría si dijera que ya no estoy deprimido, pero ciertamente estoy mucho mejor en estos días. Hoy en día, siento más rabia que tristeza, y es la rabia la que me mantiene en marcha. Mi terapeuta me aconsejó canalizar esta rabia en las cosas que hago, y sorprendentemente, ha funcionado bastante bien. Hablé con 2 firmas de abogados sobre mi situación y me recomendaron reunir más pruebas, lo cual he estado haciendo durante las últimas semanas. He terminado de digitalizar todos sus diarios de los últimos 2 años, que son bastantes. Accedí a su computadora y encontré muchísimas fotos y videos ocultos, conversaciones por chat y documentos que me ayudarán en mi caso. Parece que ya ha estado compartiendo todas sus sucias aventuras en un grupo privado retorcido en Facebook, del que he logrado recopilar una montaña de capturas de pantalla. Cada publicación es una puñalada más en mi espalda. He compilado una lista completa de todos sus amantes con los que se ha acostado, de los diarios y los he estado buscando uno por uno en redes sociales, etc. He reunido todo lo que he podido sobre sus parejas actuales y logré averiguar dónde viven y trabajan. Ahora estoy debatiendo si debería confrontarlos o no. Lo que he leído en estos diarios es tan extraño que pensé que tal vez estaba escribiendo material para algún tipo de novela retorcida, hasta que encontré todo lo demás en su computadora, etc. Tal vez yo también esté roto, pero una parte de mí está disfrutando este proceso de recopilar todas estas pequeñas piezas de evidencia e información, cruzarlas con sus diarios y descubrir todo lo que pueda sobre ella y sus amantes. Una parte de mí quiere verla arder en redes sociales publicando directamente todo lo que he descubierto, ya que gran parte de su negocio se centra en las redes sociales, pero me estoy conteniendo, ya que esto también nos afectaría tanto a mí como a los niños, así como a sus padres, que han sido amables conmigo desde que nos casamos. Tampoco estoy seguro de si debería contarles a sus padres, ya que probablemente los devastaría. Estoy planeando confrontarla después de hablar más con los abogados sobre cómo asegurarme de obtener la custodia de mis hijos. El país en el que vivo tiene una tendencia cruelmente injusta de otorgar la custodia a la madre, sin importar cuán incapaz o descalificada sea, dejándome en una lucha desalentadora por proteger a mis hijos, establecer los términos del divorcio y la manutención de los hijos. En cualquier caso, gracias a todos por los consejos. Hace unas semanas estaba en plena desesperación y no tenía idea de qué hacer ni cómo abordar la situación. Hoy en día,
Siento que poco a poco estoy saliendo del agujero en el que me han arrojado. Perdón si no respondo a todos sus comentarios. En este momento, mi atención está completamente dedicada a proteger a mis hijos. Comentarios. U/Anónimo 1. Bueno, esperemos que vuelva a hablar con su abogado pronto. No estoy seguro de por qué necesitas más pruebas, pero ahora tienes muchas. Haz que las sirvan en público. U/Anónimo 2. No confrontes. No le dejes saber nada hasta que tengas todos tus platos en fila. No publiques nada en las redes sociales. No confrontes a ninguno de sus amantes. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Deje que ella averigüe cuando ha sido atendida. U/Anónimo 3. ¿Qué pedazo de hipócrita es tu esposa? Documente y siga recopilando información para hacer todo lo posible para obtener la custodia completa de sus hijos. Hazlo por ellos. Crecerán y llegarán a comprender que su madre es una loca mentalmente enferma que destruyó a su familia. Siga yendo a terapia y vea a un psiquiatra y tome medicamentos si lo considera necesario. Debes mantener los nervios y la cabeza fría a medida que avanzas en esto. Mientras tanto, investiga sobre las técnicas Grey Rock y 180 minutos. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.